Vamos a ver ejemplos que combinan, bueno, al menos un ejemplo que combina derivación implícita con regla de la cadena. Esto es utilizar las fórmulas de derivación implícita, pero cuando la función a la que hay que aplicarle el teorema es una composición. Entonces lo voy a ver por medio de un ejemplo para que tengan como la idea general de lo que es el procedimiento. En la lista de ejercicios vienen más ejemplos de este tipo. Creo que en la lista 6. Un ejemplo sería lo siguiente: sea f de R2 en R de clase C1 y suponga que existe una región, en que la ecuación f de x más z entre y más z entre x igual cero, define a z como función de x y y. Entonces, lo primero sería calcule la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Y B, verifique, verifique que x por la derivada de z con respecto a x más y por la derivada de z con respecto a y es igual a z menos xy. Ok, entonces el ejemplo ya me dice que asumamos que la ecuación define z como función de x y y, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo como que ya sabemos que se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita, es decir, que la función es de clase C1, que estamos alrededor de un punto en donde la función vale cero y el jacobiano correspondiente vale cero, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí simplemente, esto es un ejemplo que usualmente viene en los libros de cálculo o como se trabaja en los cursos de cálculo, donde se parte de que ya se sabe que sí es una función, ¿verdad? Que no se han verificado las hipótesis del teorema, eh, y lo que nos piden es solamente calcular las derivadas. Ahora, lo que hay que notar acá es que la función que estamos igualando a cero es una composición, ¿verdad? O sea, tenemos f que depende de dos entradas y en cada una de esas entradas estamos metiendo una función que depende de x, y y z, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es trabajarlo por medio de una composición, sea g de x, y z igual a f de uv, donde u es x más z entre y v es igual a y más z entre x. Esa sería la composición, ¿verdad? Es decir, tenemos f que depende de u y que depende de v, donde cada una de ellas dependen de x, y y z. Entonces ese es el diagrama. ¿Ok? Eh, la función, se recuerden que del video anterior, para el caso de una función de R3 en R, o sea, vean que G es una función de R3 en R. Tenemos una fórmula directa
para las derivadas implícitas, sin tener que calcular la matriz M, aquellas, invertirla, ¿verdad? Y la multiplicación de matrices. Entonces, tenemos que la derivada de z con respecto a x sería la derivada menos la derivada de g con respecto a x entre la derivada de g con respecto a z, y la derivada de z con respecto a y es lo mismo pero con y. ¿Ok? Ahora, no es la función f la que estamos derivando porque es una composición, ¿verdad? Entonces toda la composición igual a cero. Entonces le pongo un nombre a la composición para que sea esa la función que vamos a derivar. Y ahora sí, ¿verdad? Como es una composición, como g es una composición, ¿qué sería la derivada de g con respecto a x? Sería la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a x. Yo no sé quién es f, ¿verdad? El ejercicio no me está diciendo quién es la función f, es una función ahí en abstracto, pero lo podemos dejar así, f con respecto a u. Y u si sabemos quién es, u es esta función y derivar con respecto a x es uno más f con respecto a v. Y la derivada de v con respecto a x, esa sí la tenemos, ¿verdad? V con respecto a x es menos z entre x cuadrado. Puedo escribirlo en forma abreviada, como después hay que verificar cierta identidad, es mejor tener las derivadas simplificadas. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Luego la derivada de g con respecto a y sería derivada de f con respecto a u, derivada de u con respecto a y, más derivada de f con respecto a v, derivada de v con respecto a y. Similarmente, aquí tenemos f con respecto a u, no sabemos quién es f. U con respecto a y es menos z entre y cuadrado, eh, más f con respecto a v, y v con respecto a y es 1. Simplificando entonces es menos z entre y cuadrado fu más fv. Y en algún momento necesitamos también la derivada de g con respecto a z. Voy a subir esto un poco más para que entre en la línea anterior. La derivada de g con respecto a z es derivada de f con respecto a u, derivada de u con respecto a z, más derivada de f con respecto a v, derivada de v con respecto a z. Vean de nuevo que se cumple, recuerden que esto se puede ver como una multiplicación de matrices también, ve que esto de f de u, de f de v, de f de u, de f de v se repite en todas las derivadas. Esto es fu por la derivada de u con respecto a z es 1 entre y, más fv por la derivada de v con respecto a z es 1 entre x. Entonces, a final de cuentas, esto es 1 entre yfu más 1 entre xfv. Ya tenemos entonces las tres derivadas que necesitamos para calcular las derivadas con respecto a, eh, de z con respecto a x y de z con respecto a y. Ok, serían esas tres. Entonces, la derivada de z con respecto a x va a ser igual a la derivada de g con respecto a x entre la derivada de g con respecto a z. Sería menos fu
más z entre x a la 2f(v) sobre 1 entre y(f(u) más 1 entre x(f(v), que sería menos derivada de g con respecto a x sobre derivada de g con respecto a z. Y la derivada de z con respecto a y sería la otra fracción. Voy a traer esto para acá. Sería esta otra fracción, con cambiándole el signo a lo de arriba, ¿verdad? Entonces quedaría esto de acá. Sería menos derivada de g con respecto a y sobre derivada de g con respecto a z. Entonces, estas son las derivadas parciales que piden en la parte A. Voy a poner aquí que esta es la solución de la parte A. Estas derivadas quedan así porque no sabemos quién es f. Quedan en términos de las derivadas parciales de f. Eh, pues desconocemos quién es f. Ok, para la parte B nos piden verificar que x por la derivada de z con respecto a x más y por la derivada de z con respecto a y da esto. Entonces es simplemente calcular esto con las derivadas que ya tenemos. Entonces sería x por la derivada de z con respecto a x más y por la derivada de z con respecto a y. Vamos a calcular quién es eso. Sería x por la primera derivada, x por eso, más y por la segunda derivada que calculamos. Y tratar de simplificar eso a ver qué nos sale. En ese caso, lo que voy a hacer es multiplicar. Vean que el denominador es el mismo en ambos, ¿verdad? Entonces, en ese caso voy a multiplicar. Sería menos x por la derivada de f con respecto a u, más z entre x, derivada de f con respecto a v. Eso sale a multiplicar x por todo esto de arriba, más z entre y, derivada de f con respecto a u, menos y, derivada de f con respecto a v. Todo eso sobre el denominador, que sería 1 entre y, f con respecto a u, más 1 entre x, f con respecto a v. ¿Ok? Vean que yo puedo factorizar. Por ejemplo, puedo agrupar las cosas. Puedo agrupar un z. O sea, la idea, recuerden que lo que tiene que quedar, según lo que dice el ejercicio, es z menos xy. Vean que acá yo puedo agruparlo de la siguiente forma. Esto es igual a z por 1 entre x fv más, voy a escribirlo en orden mejor, 1 entre y fu más 1 entre x fv. Ahí estoy agrupando
este término de acá con este término de acá y está factorizando el z. Y me quedaría menos xfu menos yfv. Todo eso sobre uno entre yfu más uno entre xfv. Eh, si yo separo esto, aquí podría cancelar esto, ¿verdad? Pero aquí hay que tratar de ver cómo acomodar esto para que quede también este mismo término de acá. Pero entonces vean que yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Z por uno entre yfu más uno entre xfv menos, ¿qué tengo que sacar aquí a factor para que me quede? Debería quedar uno sobre y. Entonces podría sacar un y. ¿Verdad? Aquí estoy multiplicando y dividiendo por y. Y aquí tengo que multiplicar y dividir por x. ¿Por qué hice eso? Para que me quede uno sobre yfu y uno sobre xfv con el mismo denominador. Y ahora sí puedo factorizar. Sería z1 sobre yfu más uno sobre xfv menos, vean que de casualidad quedó x y y a ambos lados, por uno sobre yfu más uno sobre xfv sobre eso. Y bueno, aquí estoy haciendo pasos extra también, pero entonces eso queda z menos xy por el factor que quedó en común arriba, todo eso sobre el denominador que coincide con el factor común. Y simplificando, eso me queda solamente z menos xy, que era lo que se pedía en el ejercicio. Pero entonces, bueno, lo importante acá, esto es pura manipulación algebraica, ¿verdad? Nada más sustituir y simplificar. Lo importante acá es el proceso de el cálculo de las derivadas implícitas, ¿verdad? O sea, tengo que la ecuación esta de acá, esta ecuación de acá, ya me están asumiendo que define a z como función de las variables x y y. Entonces ahora la idea es calcular las derivadas implícitas, ¿verdad? Las derivadas de z con respecto a x y z con respecto a y. Es agarrar todo esto, por ejemplo, la derivada de z con respecto a x, recuerden que es menos la derivada de toda la función con respecto a x entre la derivada de toda la función con respecto a z, pero considerando que toda esta función es una composición, ¿verdad? Es una composición de f a la cual estamos metiendo ahí dos funciones distintas. Entonces, para derivar eso, hay que utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Le pongo nombre a la composición, que sería G, ¿verdad? Porque tengo F. F tiene dos variables que no tenían nombre, pero les pusimos U y V. Cada una de esas variables tienen X, Y, Z. Entonces, la composición G es todo eso. Eh, y la composición G es lo que tenemos que derivar para calcular las derivadas implícitas. Esto es como lo importante de este proceso. Pero siempre pueden aparecer ejercicios así que combinen ambos tipos de derivación.